Yo soy un brasileño, vivo acá en Brasil, y acá un video de historias sobre Brasil. Me encantará ver con ustedes. Vamos a ver qué dice toda la historia de Brasil en 17 minutos. Dale. Hoy vamos a hablar del país más grande de toda la región latinoamericana, llegando a ocupar un 47% del área total de esta. Un país que debido a su tamaño limita con todos los demás países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile. Eso fue posible solamente porque la parte que realmente correspondía a Portugal era esa chiquita de acá. Pero a los brasileños avanzaron bastante sobre el territorio de España. Y bueno, resultó que Brasil quedó con todo ese tamaño. Además es el quinto país más grande del mundo, tanto en número de habitantes como en área geográfica total. Como no podría ser de otra forma, hoy en Memorias de Pezos vamos a hablar de la historia de Brasil. Para ello tenemos que irnos alrededor del año 1000 a.C., donde sabemos que los primitivos brasileños se Mil. dedicaron a la agricultura extensiva. Para preparar la tierra para la siembra practicaban lo que se conoce como tala y quema, una técnica por la cual la vegetación es, bueno, cortada y quemada para usar la ceniza como fertilizante. Estos indígenas ya trabajaban por aquel entonces cultivos como el maíz, la batata, la yuca y en algunos casos incluso el algodón y el tabaco. Los primeros brasileños conocidos fueron los indios Tupi, la mayoría de los cuales ocuparon las zonas costeras de la región del este. Pero poco después de que los españoles llegaran a América, Portugal cambiaría para siempre la historia de la región. Y es que fueron los exploradores portugueses Los indígenas serían los indígenas tupí-guaraníes, como se dice acá en Brasil. Es una clasificación según la forma de hablar de ellos, ¿no? los primeros en encontrar al pueblo tupí, conviviendo con ellos durante años. Sin embargo, gran parte de la población indígena acabó siendo aniquilada por las enfermedades que trajeron los europeos, y para las cuales estos no tenían defensas. También en este declive Muchos se mezclaron, no había muchos problemas de los portugueses, muchos se casaron con los indígenas, todo eso, hasta hay los indígenas que ayudaron a los jesuitas a fundar la ciudad de San Pablo y todo eso. demográfico influyó mucho el duro trato colonial que se dio a gran parte de la población indígena. Pero como os imaginaréis, esta historia tiene su miga, así que venga. Bueno, acá queda el problema de los esclavos, ¿no? Porque no solía esclavizar bien a los indígenas, hasta porque, bueno, les consideraba que tenía alma, todo eso. Y empezar a traer esclavos de África, y esos sí fueron duramente esclavizados acá en Brasil y trajo un montón. Creo que fue uno de los países que más trajeron esclavos desde África. Vamos con ella. En 1494, con el mapa Alejandro VI, el Papa Borgia, se firmó el Tratado de Tordesillas, un famoso tratado que dividía el mundo no cristiano entre España y Portugal a través de una línea imaginaria de norte-sur trazada a unos 2000 Mira el tamaño que sería Brasil, sería eso nomás. kilómetros al oeste de Cabo Verde. Tras la ratificación del tratado, Pedro Álvarez Cabral encabezó una expedición en el año 1500. Este fue desviado por los vientos y desembarcó el 23 de abril del 1500 en lo que él creyó ser una isla nueva. Álvarez Cabral reclamó la tierra para Portugal, al estar convencido de que la tierra que había descubierto es Para, dijo 23 de abril. ratificación del tratado. Pedro Álvarez Cabral encabezó una expedición en el año 1500. Este fue desviado por los vientos y desembarcó el 23 de abril del 1500 en lo que él creyó. No, acá en Brasil creo que se dice que es día 22 de abril, en Porto Seguro. Ahora voy a poner a investigar acá con ustedes, pero voy a poner en portugués para ver lo que dice acá en Brasil, ¿no? Día que llegó Cabral a Brasil. Día en que llegó Cabral a Brasil. Ah, 22 de abril. En todo lado acá en Brasil es eso. Me pareció raro eso. Bueno, sí, 22 de abril llegó Cabral a Porto Seguro, una región al noroeste de Brasil, de una provincia que hoy se llama Bahía. Seguimos. Ser una isla nueva. Álvarez Cabral reclamó la tierra para Portugal, al estar convencido de que la tierra que había descubierto estaba al este de la línea de Tordesillas, y la llamó la isla de Santa Cruz. Sin embargo, la realidad era muy distinta, ya que el tío había llegado a Porto Seguro, en Brasil. Tras el descubrimiento de Brasil, los portugueses se dedicaron a negociar con los indígenas. Bueno, se cree mucho en Brasil que Portugal ya sabía, ¿no? Ya habían venido acá otras expediciones, tanto de Portugal como de otros países. Se cree que Portugal ya sabía de la existencia de estas tierras y ahora quería dejar claro que era de ellos. Entonces por eso fue enviado Cabral antes de que fuese a Indias. Y por eso ahora con Cabral quedó oficialmente Brasil, a las regiones de Brasil, a Portugal.
los cuales aportaron al comercio nuevos ítems como las plumas de aves exóticas o por ejemplo un curioso palo que se usa para hacer tinte rojo llamado pernambuco. Durante el siglo XVI muchas otras potencias europeas, en particular los franceses, se vieron libres para comerciar con las tribus indígenas amerindias. Y hasta intentaron quedarse acá los franceses. Tienen una ciudad llamada de Saint-Louis en honor al rey de Francia, justamente porque fue fundada por los franceses. Y también en Río de Janeiro intentarse quedar todo, pero hubo una lucha donde ellos, apoyados por tribus indígenas, lucharon contra los portugueses apoyados por otras tribus indígenas. Fue el rey Juan III quien, asustado por el interés de Francia por Brasil, ordenó que el primer asentamiento real y permanente se construyera en São Vicente, muy cerca de lo que hoy en día es Sao Paulo. En este momento sucedió algo de especial relevancia. Se descubrió que en esa región se podría cultivar azúcar. Algo muy malo para los esclavos, pero muy bueno para los terratenientes. Algo que ya producía Portugal en sus islas cerca de África. Así surgió la base de lo que sería la economía brasileña del próximo siglo. Para finales del XVI y principios del XVII, la producción brasileña de azúcar prosperaba y suministraba a todo el mercado europeo, haciendo que Brasil siguiese siendo el principal proveedor mundial de azúcar hasta que franceses, holandeses e ingleses comenzaron a hacerse con las islas del Caribe. De llevar la producción para allá, ¿no? Y eso fue después que hubo una invasión holandesa en Brasil. Bueno, hubo la unión de Portugal con España, pero Flandes, Holanda, no estaba de acuerdo. Bueno, tenía problemas directamente con los reinos de España y por eso no pudo más refinar el azúcar que venía de Brasil y por eso invadieron la parte noreste de Brasil. Después, cuando terminó la Unión Ibérica, ellos fueron expulsados por los portugueses y los brasileños. Y por eso llevaba la producción a las regiones de Centroamérica, todo eso, donde empezó a hundir la producción de azúcar de Brasil. No que hundió de verdad, Brasil siguió produciendo, pero ahora tenía competencia. 1548 se centralizó el poder, creándose el Gobierno General del Brasil, y su primer representante, Tomé da Sousa, estableció la sede en Bahía y estimuló la colonización, construyendo un montón de nuevas ciudades un poco así a voleo. Por eso, como empezó la colonización de Brasil por Bahía, y allá fue la sede del gobierno central, que es representante de Portugal, es de allá que es la primera capital del país, la ciudad de El Salvador. La monarquía portuguesa designó entonces Salvador de Bahía como capital de la colonia y sede del nuevo gobierno. En 1550... El Salvador de Bahía, ¿no? El Salvador, Centroamérica. En 1555 las tropas francesas volvieron a la carga y se apoderaron del pintoresco puerto de Río de Janeiro, que por algún extraño motivo los portugueses no habían ocupado. Para frenar este ataque, una fuerza portuguesa liderada por el gobernador Mem de Sá bloqueó la entrada al puerto obligando a la guarnición francesa a rendirse. Así, en 1567 Portugal fundó la ciudad de Río de Janeiro para defenderse de cualquier ataque futuro. San Sebastián de Río de Janeiro construyeron un fort para luchar contra los franceses. En 1580, Felipe II de España conquistó Portugal, y las coronas portuguesa y española quedaron unificadas, con tan mala suerte que los enemigos de España, que eran muchos, también se convirtieron en enemigos de Portugal. Esto hizo que los holandeses se apoderasen del asentamiento en Salvador, y en 1630 la Compañía Holandesa de la India Occidental envió una flota que capturó el asentamiento. Bueno, esa captura de Salvador no fue muy buena porque ellos capturaron, quedaron 6 meses, después fueron expulsados, intentaron otra vez, no lograron y por eso fueron para la región de Pernambuco, la ciudad de Recife, Olinda, todo eso. De Pernambuco, el cual permanecería bajo control holandés durante 25 años más. Los brasileños, que actuaron en esta campaña sin la ayuda portuguesa, derrotaron y expulsaron a los holandeses en 1654, y este quizás fue el primer logro que ayudó a activar el orgullo nacionalista brasileño. Conforme los portugueses ampliaban sus asentamientos en Brasil y el... Ya como va creciendo el tamaño de Brasil en regiones donde era el territorio de España. El pueblo se unificaba en lengua y cultura, el país se fortalecía. Pero ojo que llega 1695 y con ello un gran descubrimiento. Los brasileños encontraron grandes depósitos de oro en lo que hoy es el estado de Minas Gerais. Así surgieron al sur de Bahía también, pero Minas Gerais fue donde más se encontraron todo. Pequeños pueblos a costa de las principales zonas marítimas que perdieron algo de población. Las minas de oro tuvieron un enorme efecto positivo en la economía brasileña y llevaron tanto dinero al sudeste del país que el gobierno portugués decidió trasladar la capital a Río de Janeiro en 1763. Sin embargo, esta situación duró hasta la segunda... Porque era más... ¿Por qué? Mira, vamos a ver acá en la imagen. ¿Dónde está la imagen? Acá. Eso. Porque era mucho más fácil, mira, Río de Janeiro está acá, Salvador está acá. Entonces era más fácil para el gobierno de Portugal
transportar el oro de Minas Gerais para Río de Janeiro y de acá salir en barco para Portugal, de qué traer acá a Salvador, Bahía y todo eso. Zonas marítimas que perdieron algo de población. Las minas de oro tuvieron un enorme efecto positivo en la economía brasileña y llevaron tanto dinero al sudeste del país que el gobierno portugués decidió trasladar la capital a Río de Janeiro en 1763. Sin embargo, esta situación duró hasta la segunda mitad del siglo XVIII, momento en el que el oro comenzó a escasear, a la par que la administración portuguesa no se preocupó de modernizar las técnicas mineras. Entre 1750 y 1777, el gobierno portugués estuvo bajo la dirección del Marqués de Pombal y se inauguró una nueva etapa. En ella la agricultura volvió a experimentar un notable impulso. La expulsión de los jesuitas en el año 1759 y la abolición de la esclavitud de los indios en el 1775 fueron medidas que muestran el carácter ilustrado del gobierno de Pombal, aunque Los indígenas acá en Brasil ya no eran la principal mano de obra, los principales esclavizados, eran más los negros que venían de África, pero esto sería la prohibición oficialmente, ¿no? No significa que no siguió existiendo. Y el Marqués de Pombal era lo que se llamaba un déspota esclarecido, fue el primer ministro de Portugal y expulsó a los jesuitas, que eran quien controlaban las escuelas de Brasil, quien construyeron las escuelas y eran sus maestros. Y eso trajo un problema a la educación de Brasil que quedó muchos años, varios lugares al interior del país sin escolarización por la falta de gente preparada para la enseñanza, cosa que hacían los jesuitas. bueno, en cuanto Pombal murió, la cosa cambió y volvió a haber barra libre de esclavos. A pesar de que estaban lejísimos, la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas tuvieron un profundo efecto en Brasil. La crisis que atravesó la minería, agravada por el descontento de los mestizos y criollos, junto con la difusión de las ideas liberales de la Revolución, llevaron al levantamiento de Tiradentes en 1792. Eso es exactamente porque llegó las ideas de la Revolución Francesa y bueno, de la independencia de Estados Unidos, todo eso. Y también porque Portugal estaba cobrando bastante cobrando bastante impuestos sobre el oro que estaban ganando, el oro que estaban extrayendo de las minas de oro. Entonces la gente empezó a armar unas revueltas, pero antes que ocurriese, ellos fueron traicionados y agarraron todos sus principales líderes. En 1807, las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal y el príncipe regente portugués Don Juan decidió refugiarse en Brasil. Los colonos dieron la bienvenida a Don Juan, que se volvió loco por hacer cosas nada más llegar. Abolió el monopolio portugués del comercio, abrió todos los puertos al comercio de naciones amigas. En esa época, Portugal tenía una nación amiga nomás, Inglaterra, porque, bueno, toda otra Europa estaba invadida por Napoleón, entonces la única nación amiga era Inglaterra, de hecho. Derogó las leyes que habían prohibido la manufactura en Brasil. Además, el tío estableció el Consejo de Estado en Río de Janeiro, un tribunal supremo, el Tesoro Público y Tesoro Real, la Casa de la Moneda, la Imprenta y el Banco de Brasil. Prácticamente fue ese príncipe que después quedó como rey del Reino Unido, de Portugal, Brasil y Algarves, fue quien construyó las principales instituciones que están hasta hoy en Brasil, pero que puso las bases, los fundamentos, y empieza con él acá. Vamos, que el tal Don Juan no se aburrió en ningún momento. Tras la retirada francesa de Portugal, los portugueses querían al ya Juan VI allí, y tras una serie de revueltas radicales que estallaron y amenazaban a Lisboa y Oporto, Don Juan zarpó para Lisboa y nombró a su hijo Don Pedro como regente de Brasil. Este resultaría ser un torpe de mucho cuidado. Tras asumir la regencia, Don Pedro se enfrentó a una situación política complicada. La oposición crecía, los republicanos estaban ganando influencia, y las Cortes de Lisboa aprobaron una serie de políticas punitivas para Brasil que enfurecieron al pueblo. Así las Cortes ordenaron a Don Pedro que regresara a Europa, al temer que pudiera encabezar un movimiento independentista. Lo que quería las Cortes de Portugal era justamente que, bueno, terminar con el comercio de Brasil directamente con Inglaterra y que Brasil comercializase solamente con Portugal. Entonces Brasil no podía más comercializar con Inglaterra, Argentina, otros países. Volver a un sistema colonial acá. Entonces la élite de Brasil, la élite que ya había se acostumbrado a un nuevo modelo, a una cierta independencia, autonomía, no aceptó. Empezó a decir a Don Pedro justamente que, bueno, vamos a hacer la independencia. Echándole un par de narices, Don Pedro dijo que no en un discurso conocido como el Fiso.
me quedo. Y la mayoría de los brasileños apoyaron su decisión. El 7 de septiembre de Bueno, la mayoría de la élite, ¿no? Porque los brasileños comunes ni sabían muchas cosas que estaba pasando, hasta porque buena parte eran de esclavos. 1822, en la llanura de Ipiranga, cerca de la ciudad de Sao Paulo, se proclamó la independencia de Brasil. Brasil fue reconocido oficialmente como país por Estados Unidos en 1824, y los portugueses reconocieron la independencia de Brasil el año siguiente. Detalle. Los portugueses reconocieron la independencia porque, bueno, era el hijo, entonces quedó el país para el hijo y Portugal seguía el padre, todo. Pero el hijo siguió teniendo derecho al trono de Portugal y reconocieron porque Brasil, la élite de Brasil, aceptó agarrar toda la deuda que tenía Portugal para Brasil, la deuda que tenía Portugal con Inglaterra. Agarró para Brasil, entonces los portugueses, bueno, se queda con nuestra deuda, reconocemos que sos independiente. Prácticamente fue eso, y así empezó Brasil ya con una deuda enorme. Eso sí, las primeras décadas de Brasil fueron complicadas, y es que Don Pedro resultó ser un rey un tanto impulsivo e incompetente. A la vez, una serie de revueltas regionales se desataron en todo Brasil, causando miles de muertos, pero la economía al menos se mantuvo firme, y el gobierno intacto. Pedro I logró que se ratificara una constitución brasileña liberal, que eso sí, otorgaba más poder al emperador. Bueno, la élite de Brasil hizo un congreso, todo eso, para hacer la constitución, y él la cerró y eligió algunas pocas personas para escribir esta constitución, que él, bueno, que la gente quería escribir, la élite quería escribir y no nos dejó. Entonces, esta constitución tenía, bueno, algo de liberal, pero tenía una cosa, el poder moderador, donde la última palabra era del emperador. La popularidad de Don Pedro en Brasil disminuyó muchísimo debido a sus líos de faldas y en gran parte a que perdió la provincia cisplatina del Brasil, que no es otra cosa que Uruguay. Sí, porque Don Juan había invadido esa parte de España y después, después de la independencia de Brasil, ellos también quisieron ser independientes. Una costosa guerra con Argentina en 1825. Por otro lado, el emperador estuvo muy preocupado por los asuntos de Portugal y firmó tratados impopulares con Reino Unido que incluían el compromiso de abolir la esclavitud en Brasil. Bajo presión, Pedro I... Y eso fue mentira. Hizo el acuerdo con Inglaterra, pero llevó más de 60 años para ser abolida después de eso. Abdicó el trono el 17 de abril de 1831, en favor de su hijo de 5 años, Don Pedro de Alcántara, quien sería más tarde Pedro II. Así que imaginaros cómo tenía que estar el panorama. La siguiente La tensión estaba grande en Brasil, entonces Don Pedro, viendo que no lograba controlar el poder y también porque quería poner su hija en el trono de Portugal, fue a Portugal a luchar allá en contra de su hermano para poner su hija allá para gobernar. Y acá no estaba le diciendo bien la cosa porque, bueno, ya no estaba haciendo todo lo que la élite quería y que estaba concentrando mucho poder y la élite quería que el poder quedase más en cada provincia. La década en Brasil fue uno de los periodos más chungos. Como Pedro II era muy joven para ser coronado, se formó una regencia, que suelen funcionar bastante mal, en la cual se trató de poner fin a la guerra civil en las provincias y de controlar la insubordinación de muchos soldados. Pero esa época fue en donde más hubo guerras civiles en Brasil. Varias regiones de Brasil intentaron independizarse, como Rio Grande do Sul, como Pernambuco, Alagoas, todo en el nordeste y así. En muchos lugares. Era tal el caos que había montado que el 23 de julio de 1840 ambas cámaras del Parlamento acordaron que Pedro II había alcanzado su mayoría de edad, a pesar de que el chico, o el niño, tenía solo 14 años. Parecía que le iba a caer un marrón curioso al muchacho. Sin embargo, el reinado de Pedro II abarcó casi medio siglo, y posiblemente represente el periodo más positivo de la historia de Brasil. Y es que a pesar de haber heredado un imperio al borde de la desintegración, Pedro II transformó Brasil en una potencia emergente a nivel internacional. Y logró unir a todas las provincias y dio estabilidad acá a Brasil. A medida que crecía en edad y madurez, Pedro II demostraba ser un gobernante mucho más discreto e inteligente que su padre. Con él, el gobierno parlamentario funcionó eficazmente. El emperador fue asistido por Luís Alves de Lima e Silva, uno de los destacados líderes militares de Brasil, y el hijo del general Francisco de Lima e Silva, quien encabezó la primera regencia tras la abdicación de Pedro I. Por otra parte, Pedro II se ganó la reputación de ser un gran mecenas del conocimiento, la cultura o las ciencias, así como el respeto de perfiles tan dispares como Louis Pasteur, Charles Darwin, Victor Hugo o Friedrich Nietzsche.
Durante el reinado de Pedro II, Brasil salió victorioso de los 3 únicos conflictos en los que se vio involucrado. En el primero, ayudó a Argentina en el derrocamiento del dictador argentino Juan Manuel Rosas en 1852. En el segundo, en 1864, Brasil invadió Uruguay para sofocar una guerra civil. Y finalmente, en el tercer conflicto, se libró la guerra más sangrienta de la historia de América del Sur, en la cual el dictador paraguayo Francisco Solano López declaró la guerra primero a Brasil y luego a Argentina. Este enfrentamiento es conocido como la Guerra de la Triple Alianza, y en ella, después de aliarse con Argentina y Uruguay, Brasil destruyó a las fuerzas paraguayas. Pero lo malo fue lo que hizo al final de justamente masacrar a la población que quedó. No era necesario eso, pero el yerno de don Pedro fue, bueno, colocado, puesto al mando de las tropas al final de la guerra y justamente para matar al Solano y masacrar a la gente. La guerra presentó una oportunidad para liberar a un Perdón, hermanos paraguayos. importante número de esclavos de Brasil. Y es que la esclavitud fue un tema que marcó el reinado de Pedro II. El emperador brasileño había acordado en 1831 eliminar la trata de esclavos. A pesar de que el emperador se oponía a la esclavitud, no quería correr el riesgo de enemistarse con los terratenientes y provocar revueltas, así que consideró que la esclavitud se debía abolir por niveles. Para ello, en 1871, Brasil promulgó la ley del vientre libre, que concedió la libertad a todos los niños nacidos de esclavos. Finalmente, el 13 de mayo de 1888, se abolió la esclavitud oficialmente en Brasil, con la liberación de 700.000 esclavos y sin ofrecer ninguna compensación económica a sus dueños. Y acá es donde los dueños de los esclavos se van a unir a otros descontentos con el emperador, como el propio ejército, para sacar al emperador. A pesar de que no existía el deseo de un cambio en la forma de gobierno en la mayoría de los brasileños, el emperador fue apartado del poder por un golpe de estado que dio el mariscal Deodoro de Fonseca, que solo contaba con el apoyo de un pequeño grupo de líderes militares que querían una república gobernada por un dictador. Pedro ya estaba desilusionado con respecto a las perspectivas del futuro de la monarquía y no apoyó ninguna iniciativa de restauración de la monarquía. Eso acá creo que fue un error, porque si hubiera intentado, podía quedarse en el trono, que podía quedarse siendo emperador. De hecho, pasó sus últimos años de vida en Europa viviendo con escasos recursos. Por otro lado, la Constitución Republicana fue aprobada el 24 de febrero de 1891, y así se creó un Estado federal, dando inicio a la llamada República Vela, que subsistió hasta el 1930. En este periodo, la economía brasileña estuvo en alza, debido a las exportaciones de café. Su cultivo, respaldado por la inmigración europea, convirtió a Sao Paulo en el principal estado brasileño. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Brasil ya era la primera potencia de América Latina. Además, por si fuera poco, San Pablo, porque era la región donde se producía mucho café, y después la ciudad va a crecer bastante porque la plata de café van a usar para invertir en la industria. un nuevo producto extraído de la selva del Amazonas iba a hacer al país de oro, el caucho. No obstante, hacia finales de la década de 1920, Brasil, al igual que el resto del mundo, sufrió la Gran Depresión. La demanda del café brasileño cayó de golpe, y el descontento llevó al país a la revolución. Después de meses de violencia, el ejército intervino e instituyó a Getúlio Vargas como líder de Brasil. En realidad fue así, él perdió las elecciones de 1929, pero no quedó contento con la pérdida. Él era de Río Grande do Sul, como nos llamamos acá en Brasil, de gaúcho. Entonces salió de Río Grande do Sul con un ejército y fue hasta Río de Janeiro. Cuando estaba por llegar, fue enviado un ejército para combatirlo, pero se unió con él, y el ejército que quedó en Río de Janeiro sacó el presidente que había ganado las elecciones y tomó el mando, que lo entregó a él cuando llegó. Entonces empezó una dictadura en Brasil de Getúlio Vargas Este por último 15 se años. desempeñó primero como dictador entre el 1930 y el 34, y luego como presidente elegido por el Congreso durante otros 3 años, y finalmente de nuevo como dictador hasta 1945. Al final fue una dictadura de 15 años. Al mandato de Vargas se le llamó el Estado Novo o Nuevo Estado, y bajo su gobierno parte de las industrias del país como el petróleo, el acero y la electricidad fueron nacionalizadas. Durante esta fase de gobierno, En realidad no era que fueron nacionalizadas, sino, por ejemplo, no existía industria de petróleo, fue él que la creó buena parte de las principales industrias de Brasil, además de dar a la gente los derechos de trabajistas, los derechos del trabajo que no había antes de él. Entonces tenía derecho a vacaciones, a los feriados, a horas máximas de trabajo, todo eso. Por eso era considerado en Brasil el padre de los pobres. Acá en Brasil es considerado, ¿no? gobierno existía un gran clima de pánico provocado por la polarización de la política y por la posibilidad de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Tanto era así que la población no tenía claro si los intereses de la dictadura de Vargas se alineaban más con el eje, con quien parecía tener más cosas en común, o con los aliados. Pues finalmente Inicialmente era aliado del señor allá de Alemania,
eh, empezó como a hablar, intercambiar cosas, envió a algunos judíos para morir allá. Y bueno, pero después Estados Unidos pagó más, entonces dejó de ser aliado de Alemania y pasó a ser aliado de Estados Unidos. Y envió, creo que un batallón del ejército brasileño para luchar allá en Italia en contra de los alemanes. Brasil se unió a los países aliados en 1942, tras varios ataques alemanes a buques mercantes brasileños. Vargas fue obligado a renunciar el 29 de octubre de 1945 por las El ejército le obligó. Fuerzas Armadas y se instauró un nuevo periodo conocido como la República Nova en 1946, promulgando una nueva constitución mucho más democrática que la anterior. En 1950 se produjo un suceso anecdótico que marcaría la identidad cultural de Brasil, y no es otro que recibir la Copa del Mundo de Fútbol, y pese a perder contra Uruguay, el campeonato bate todos los récords y deja como legado el estadio de Maracaná, que se convierte en un símbolo del fútbol internacional. Después de eso, Getúlio Vargas, que no se había cansado aún de aparecer en la escena brasileña, triunfó en las elecciones de 1950. El país acabó en una gran crisis tras el bloqueo estadounidense, en represalia por la toma de poder del presidente. Vargas se encontró con una situación muy complicada, entre la espada y la pared, y acosado por el ejército y la prensa. La cosa llegó a tal punto que en 1900... Bueno, en realidad fue que Vargas hizo muchas cosas para nacionalización y construcción de empresas nacionales y eso no le agradaba mucho a Estados Unidos. Y bueno, el ejército también estaba en contra de él, quería tomar el poder y con su muerte hizo con que quedase más tiempo o alargarse el tiempo que el ejército va a tomar poder solamente 10 años después. 1954 Vargas acabó por suicidarse y su programa de reforma agraria y administrativa no pudo realizarse nunca. Los presidentes Kubitschek, Quadros y Goulart que le sucedieron no fueron capaces de detener la ola de deterioro de los problemas económicos de Brasil durante la década de los 60, y en 1964 el ejército dio un golpe de estado. Este régimen militar represivo... Dice, Vargas murió en 54 y era ya el ejército quería tomar el mando del país, pero demoró, ¿cómo se dice? Bueno, llevó más de 10 años para que pudiese tomar realmente debido a la muerte de Vargas. Elevó el número de guerrillas urbanas, y con él la corrupción se volvió sistémica. Curiosamente, también coincidió con un periodo de crecimiento económico conocido como el milagro económico brasileño, en el que fueron las grandes fortunas las más beneficiadas. En los 70, con la crisis del petróleo golpeando a todo el mundo, la inflación comenzó a subir como la espuma, y la represión del gobierno se fue volviendo poco a poco más ligera, llegando a admitir de nuevo la presencia de sindicatos y finalmente poniendo fin a la censura en 1980. Así se decidió que el próximo presidente no sería elegido directamente por el pueblo, sino por un colegio electoral compuesto por congresistas y senadores. Probablemente el ejército esperaba que el colegio electoral eligiera un presidente favorable. Sin embargo, no resultó así. En su lugar se eligió un hombre llamado Tancredo Neves. Este tío en 1985 anunció la nueva república, que perdura hasta el día de hoy. En los últimos 50... El detalle es que ese fue anunciado como presidente y ganó las elecciones indirectas elegidas por los diputados para salir de la dictadura, pero su vicepresidente José Sarney era justamente un miembro de la antigua dictadura y curiosamente, este presidente murió días antes de quedar como presidente, ni un problema de infección intestinal que quedó en el hospital y murió. Y el otro, que era así favorable a los antiguos dictadores, fue quien asumió como presidente. Años, al igual que sucedió en otros lugares de América Latina o incluso en España, Brasil comenzó un periodo democrático marcado por el gobierno de partidos de distintos colores, en los que nunca dejó de haber corrupción, con líderes tan dispares en su ideología. Nunca dejó de haber corrupción. Bien verdad eso. Como el reciente Bolsonaro o el actual Lula da Silva. A día de hoy Brasil sigue siendo una de las principales potencias del mundo a nivel económico, aunque su riqueza está excesivamente concentrada y la pobreza, delincuencia, marginalidad y situaciones de exclusión social son el pan de cada día para la mayoría de brasileños. Y con esto llegamos al fin del vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle like. Qué interesante, ¿no? Acá al final del video hablo de la pobreza, bueno, la pobreza en Brasil. Infelizmente hay un montón. Mira que acá pone Brasil con la 11ª y otros ahora ya está en 10ª, pero la riqueza queda concentrada en las manos de pocos. Hay bastante delincuencia en Brasil y eso principalmente en las grandes ciudades. Hay locales de Brasil, por ejemplo, donde yo vivo, al sur de Brasil, que eso es bien menor y todavía en ciudades pequeñas prácticamente no hay delincuencia, pero en las grandes ciudades que ya viví también, fea la cosa, realmente muy fea. Y bueno, y el problema de la pobreza también depende de la región. Hay regiones donde hay poco empleo, todo eso, donde es más grande la pobreza, generalmente al nordeste del país, y al sur, donde hay más riqueza en el país, y al oeste también actualmente.
Bueno, me gustó acá, parece bastante buena la historia, como cuenta el resumen, obvio que faltó mucha cosa, pero es un resumen de 17 minutos, muy bien hecho. El señor, ¿cómo es el nombre del canal acá? Es Memorias de Pez, qué bueno. Vamos a ver qué dice la gente. Soy argentina y conozco la ciudad de Brasil al límite con el mío. Es muy lindo. Lo poco que conocí me gustaría conocer sus playas. Ah, venía a las playas acá en Santa Catarina. Son re lindas. Brasil es bello. Saludos brasileños desde México. Saludos hermanos mexicanos. Grande Brasil, bello país. Saludos desde México. Saludos hermanos mexicanos. Soy de Perú y amo Brasil. Se les quiere mucho hermanos brasileños. Y me alegra que compartamos fronteras y Amazonas juntos. Creo que tenemos varios de los problemas parecidos con los otros países y por eso pienso que podríamos juntarnos para ayudarnos con esos problemas, ¿no? Soy uruguaya y donde más me gusta viajar es Brasil, Río de Janeiro, es espectacular y su gente es amable, pero bueno, hablando de la delincuencia, no sé si Río de Janeiro es mejor lugar para ir, ¿no? Como chileno bien ilustrado en historia de Latinoamérica, es de admitir que la historia brasileña es envidiable. Loco le fue bien en toda la larga. Eh, tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero bueno, qué bueno que la ve bien, pero no sé si fue bien en todo. Soy brasileño del estado de Pernambuco y realmente hay mucha influencia holandesa. Bueno, que fue allá donde los holandeses tomaron parte de la ciudad. Incluso en la arquitectura nació una ciudad llamada, inaugurada por los holandeses, Olinda, y la ciudad también es considerada patrimonio cultural de la humanidad, además de ser una de las más antiguas de Brasil. Acá muy bueno ver la historia de Brasil, por la óptica de los extranjeros, por la visión de los extranjeros. Usted está de parabéns, está por el video. Saludos desde Brasil. Soy argentino y Brasil es un hermoso país porque tiene hermosas playas y lugares turísticos. Bueno, tiene bastante playas. La gente toda quiere conocer Río de Janeiro, pero puedo decir que ya fui varias veces allá. Es lindo, pero re caliente y re peligroso. Brasil es una hermosura, ama su país, sus mujeres tremendas. Mira, y gente amigable. Lo conocí en 2014 durante el Mundial y lo amé. Seguro podría ser mi segundo hogar. Saludos a todos los brasileños desde México. Saludos, hermano mexicano. Detalle olvidado. Brasil fue la única colonia del mundo que se quedó. Ah, muy bien, está hablando acá de que, bueno, cuando vino Don Juan, la sede del reino de Portugal fue Brasil, ¿no? Porque el Reino Unido de Portugal y Brasil, acá era la sede de todo el reino. Perdón, soy argentina, pero vivo en Brasil hace 38 años en São Paulo. Usted dice a los 235, 237 que el nombre de Pernambuco quería decir palo rojo, pero el nombre de Brasil es un árbol que tenemos aquí, del cual los portugueses traían su tinta para teñir sus tejidos, y exactamente de él que viene la tinta roja. Pernambuco no quiere decir palos rojos y sí huraco en el mar, como un agujero en el mar, ¿no? Furo en el mar, que traducir quiere decir agujero en el mar. Creo que hubo un pequeño engaño. De hecho, Brasil es un país maravilloso. Mira, el nombre de Brasil viene justamente de un árbol que los portugueses llamaron de Pau Brasil, Pablo Brasil, que era un árbol donde daba el color rojo para teñir las ropas, los tejidos, y por eso llevaban para vender a, a Europa y todo eso. Entonces, está ahí, bueno, pequeño detalle, todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá dice que faltó el traslado de la capital de Brasil, que hoy no es más Río de Janeiro, para Brasil en 1960. Interesante, interesante. Bueno, obviamente me encanta acá vivir en Brasil, soy brasileño, entonces es obvio. Pero bueno, tenemos varios problemas aquí en Brasil que hay que arreglarse todavía, ¿no? Y yo creo que el problema de la delincuencia es el primero. Bueno, me encantó el video que hizo el señor acá del Memoria de Pez, muy bien producido. Y ¿qué parece a ustedes? ¿Hay alguna probabilidad que haya una mayor unión entre Brasil y los otros países de Latinoamérica para juntos podemos desarrollar nuestros países? ¿Qué les parece? A mí me encantaría. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.